12. El antiguo príncipe, en otro tiempo orgullo y alegría de Catherine Sutlin, permaneció sentado cosa de 10 minutos en la entrada de la cocina, tras su última incursión a la alcoba. Tiene la cabeza levantada, los ojos muy abiertos y no pestañea. Durante los 2 últimos meses ha subsistido con un mínimo de alimentos y esta tarde se ha despachado a gusto, se ha dado un atracón, la verdad, por lo que debería sentirse torpe y soñoliento. Así fue durante un rato, pero el sopor ha desaparecido ya. Lo ha reemplazado una sensación de nerviosismo que aumenta de modo uniforme. Algo ha hecho saltar algunos de los alambres finos como cabellos tendidos en esa zona mística donde se superponen los sentidos y la intuición del perro. El amo hembra seguía gimiendo en la otra habitación y, de vez en cuando, dejaba oír sonidos de palabras, pero esos rumores no eran la causa de los temores del can, no fueron lo que le impulsó a erguir el cuerpo, cuando estaba a punto de caer en un sueño plácido, ni el motivo por el que su oreja buena estaba ahora alerta, inclinada hacia adelante, y su hocico se había arrugado hacia atrás para enseñar las puntas de los dientes. Era otra cosa, algo que no estaba bien, algo que posiblemente representase un peligro. Cuando el sueño de Jessie alcanzó la cima e inició el descenso para hundirse en la oscuridad, el perro se puso en pie repentinamente, incapaz de resistir por más tiempo el chisporroteo de sus nervios al rojo. Dio media vuelta, abrió con el hocico la puerta posterior de la casa y salió a la ventosa lobreguez de la noche. Mientras lo hacía, un olor extraño e inidentificable llegó a su olfato. Aquel olor denotaba peligro, un peligro casi seguro. El perro corrió hacia el bosque con toda la rapidez que le permitía su estómago hinchado y sobrecargado. Cuando llegó a la seguridad de la maleza, dio media vuelta y desanduvo unos metros en dirección a la casa. Se había retirado, desde luego, pero tendrían que sonar muchas más alarmas en su interior para que considerase la posibilidad de abandonar por completo aquella maravillosa provisión de comida que había encontrado. Oculto y a salvo, mientras sobre su rostro fino, cansado e inteligente se entrecruzaban los superpuestos ideogramas de las sombras el perro vagabundo empezó a ladrar. Y ese ruido fue el que, al cabo de cierto tiempo, devolvió la consciencia a Jessie. Durante sus veranos en el lago, a principios de los años 60, antes de que William pudiese hacer algo más que chapotear donde no cubría, con un par de flotadores color naranja sujetos a la espalda, Maddie y Jessie, siempre buenas amigas pese a la diferencia de edad, a menudo iban a nadar a casa de los Niedermeyer. Los Niedermeyer tenían una plataforma flotante desde la que se podía saltar y fue allí donde Jessie empezó a desarrollar la forma y el estilo que le permitirían primero ganarse un puesto en el equipo de natación del instituto y después formar parte de la selección estatal de 1971. Su segundo mejor recuerdo de las zambullidas desde la tabla de saltos de la plataforma flotante de los Niedermeyer, el primero, entonces y para siempre, era el descenso a través del caluroso aire estival hacia el brillo azul del agua que estaba esperándole, lo constituía la sensación que experimentaba al subir de las profundidades cruzando las superpuestas capas de agua fría y caliente. Emerger de su inquietante sueño era algo así. Primero, la negra y rugiente confusión que venía a ser como encontrarse dentro de una nube de tormenta. Fue atravesándola entre sacudidas, tropezones y bandazos, sin tener la más ligera idea de quién era y mucho menos de cuándo y dónde se encontraba. Después, una capa más cálida y tranquila, se había visto atrapada en la pesadilla más pavorosa de toda la historia registrada, al menos de su historia personal, pero solo había sido una pesadilla y ahora ya estaba concluida. Al acercarse a la superficie, sin embargo, encontró una capa más fría, la idea de que la realidad que le aguardaba era casi tan mala como la pesadilla. Quizá peor. ¿Qué puede ser?, se preguntó. ¿Qué puede ser peor que lo que acabo de pasar? Se negó a pensar en ello. La respuesta estaba a su alcance, pero si se le ocurría, tal vez decidiese olvidarse de todo y bucear para descender de nuevo hacia las profundidades. Al hacerlo, se ahogaría, y aunque morir ahogada no sería el peor modo de quitarse de en medio, no tan malo como estrellarse contra una roca lanzándose a toda velocidad de no lanzarse en paracaídas sobre una red de alta tensión, por ejemplo, le resultó insoportable la idea de abrir su cuerpo a aquel olor que le recordaba simultáneamente el cobre y las ostras. Jessie, pues, continuó braceando furiosamente hacia arriba, mientras pensaba que ya se preocuparía de la realidad cuando saliese a la superficie. La última capa que atravesó estaba tan caliente y era tan terrible como sangre recién brotada,
sus brazos acabarían seguramente más muertos que tocones. Confió en ser capaz de ordenarles al final que realizasen los movimientos precisos para restablecer la circulación sanguínea. Jessie jadeó, dio un respingo y abrió los ojos. Ni por asomo sabía cuánto tiempo estuvo dormida y el radioreloj de encima del tocador, empeñado en su infernal y obsesiva repetición, 12, 12, 12, centelleaba en la oscuridad, como si el tiempo se hubiese detenido a medianoche, no representaba ninguna ayuda. Lo único que sabía con certeza era que la noche había cerrado y que los rayos llegaban a través de la claraboya en vez de irrumpir por la ventana de la parte este. Agitaba sus brazos un nervioso bailoteo provocado a base de pinchazos y alfilerazos. Normalmente, aquel desagradable hormiguillo la desagradaba intensamente, pero no en aquel momento, era preferible 1000 veces al sufrimiento de los calambres musculares, precio que temió iba a tener que pagar cuando se le despertasen las extremidades. Al cabo de unos instantes notó la humedad que se había extendido entre los muslos y las nalgas y comprendió que acababa de desaparecer la precedente necesidad de orinar. Su organismo había solucionado el problema mientras ella dormía. Cerró los puños y, cautelosamente, se impulsó un poco hacia la cabecera. Dio un respingo ante el dolor de las muñecas y la todavía más profunda tortura que el movimiento le produjo en el dorso de las manos. La mayor parte de ese dolor es consecuencia de los esfuerzos para escapar de los grilletes, pensó Jessie. No puedes echar la culpa a nadie, salvo a ti misma, cariño. El perro había empezado a ladrar de nuevo. Cada uno de aquellos discordantes aullidos era como una astilla que se hundía en los tímpanos de Jessie. Comprendió que era aquel escándalo lo que la había arrancado del sueño, justo en el instante en que iba a zambullirse en las profundidades de la pesadilla. El punto de origen, la distancia desde la que llegaban los ladridos le informaron de que el perro estaba otra vez fuera de la casa. Se alegró de que hubiera salido del edificio, pero eso también la desconcertó un poco. Tal vez el animal no se sentía a gusto después de haber vivido tanto tiempo al raso. La idea no dejaba de tener cierta lógica, tanta, de todas formas, como cualquier otra circunstancia relacionada con aquella situación. Júntalo todo, Jess, se aconsejó con voz solemne y nublada por el sueño, y quizá, solo quizás, eso era lo que estaba haciendo. El pánico y la irrazonable sensación de vergüenza que había experimentado en el sueño empezaban a desaparecer. El propio sueño parecía marchitarse, como si adoptara esa característica de desecación propia de las fotografías sobreexpuestas. Comprendió que pronto se habría volatilizado por completo. En cuanto una se despierta, los sueños son como capullos de polilla vacíos o como abiertas vainas de algodón en lo, cáscaras muertas en cuyo interior la vida aleteó fugazmente, animada por un furioso pero frágil vendaval de energía. Había ocasiones en que tal amnesia, si de eso se trataba, la dejaba un pozo de tristeza. Esta vez, no. En la vida había igualado tan rápida y completamente olvido y misericordia. Y no importa, pensó. Al fin y al cabo, no era más que un sueño. Me refiero a todas esas cabezas asomando desde dentro de otras cabezas. Se supone que los sueños son simbólicos, naturalmente, sí, lo sé, y me figuro que es posible que éste encierre algún simbolismo, tal vez, incluso, algo de verdad. Aunque solo sea eso, creo que ahora comprendo por qué sacudí a Will cuando me pinchó aquel día. Nora Calligan se emocionaría, lo habría llamado ruptura. Probablemente lo sea. Aunque maldito si sirve para librarme de esta dichosa alhaja carcelera, que, por cierto, es la máxima prioridad. ¿Alguien tiene algo que objetar? Ni Ruth ni replicaron, las voces ovni se mantuvieron igualmente silenciosas. La única respuesta, de hecho, llegó del estómago, que lamentaba de modo infernal cuanto había ocurrido, pero que se sintió obligado a emitir un sordo y prolongado rumor de protesta por el hecho de que se hubiese cancelado la cena. Extraño, en cierto modo, pero que seguramente lo sería menos cuando amaneciera el día siguiente. Para entonces, la sed también habría renovado sus exigencias y Jessie no se hizo ilusiones acerca de las posibilidades de acabar con ella, con la sed, que tendrían aquellos 2 sorbitos de agua que dejó en reserva. Tengo que concentrarme, debo hacerlo. El problema no es la comida, ni tampoco el agua. Eso importa ahora tan poco como el motivo por el que sacudí a Will en la boca en la fiesta de su 9º cumpleaños. El problema es cómo voy a... Sus pensamientos se interrumpieron al estallar en su mente algo así como el chasquido de un nudo de la leña reventado por el calor de las llamas de la fogata. Los ojos de Jessie,
que vagaban sin rumbo por la tenebrosidad de la alcoba, se quedaron clavados en el rincón más distante, donde las sombras de los pinos, agitadas por el viento, danzaban arrebatadamente bajo la nacarina claridad que se filtraba por la claraboya. Allí había un hombre. Sobre Jessie se deslizó un terror infinitamente más inmenso de cuantos había sentido jamás. La vejiga, que solo había aliviado la parte más intensa de su incomodidad, se vació por completo, derramando una pequeña oleada caliente. Jessie ni siquiera pensó en ello, ni en ninguna otra cosa. El pánico había vaciado momentáneamente su cerebro, de pared a pared y del techo al suelo. Ningún sonido brotó de ella, ni el más leve chirrido, era tan incapaz de producir sonidos como de concebir pensamientos. Los músculos del cuello, de los hombros y de los brazos se transformaron en algo que le pareció simple agua caliente y resbaló hacia abajo, separándose de la cabecera de la cama, hasta que quedó colgando desmayadamente de las esposas. No perdió el conocimiento, ni mucho menos, pero el vacío mental y la absoluta impotencia física que lo acompañaban eran mucho peor que la pérdida del conocimiento. Cada vez que la capacidad de pensar trataba de volverse veía bloqueada por el muro tenebroso e informe del miedo. Un hombre. Un hombre en el rincón. Jessie distinguía las oscuras pupilas clavadas en ella con fija e idiota atención. Veía la blancura de cera de las mejillas estrechas y la frente alta, aunque el diorama de las sombras que continuamente se entretejían sobre el rostro difuminaban las facciones. Observó que el sujeto era caído de hombros y que los colgantes brazos simiescos terminaban en unas manos largas, adivinó la existencia de los pies en algún punto del negro triángulo de sombras que proyectaba el tocador, pero no pasó de ahí. Ignoraba cuánto tiempo permaneció en aquel horrible semidesmayo, paralizada pero consciente, como un escarabajo cogido en la trampa de la araña. Le pareció que una barbaridad. Los segundos fueron discurriendo lentamente, mientras Jessie se sentía incapaz de cerrar siquiera los ojos, y mucho menos de apartarlos de aquel extraño invitado. El primer ramalazo de terror se disipó ligeramente, pero lo sustituyó otra cosa peor, un conjunto de horror y repugnada tan irrazonable como atávico. Jessie pensó después que la fuente de aquellos sentimientos, las emociones más poderosamente negativas que había experimentado en toda su existencia, incluidas las que recorrieron su ánimo poco antes, cuando vio al perro vagabundo disponiéndose a cenar a base de jeral, era la absoluta quietud de aquella criatura. Se había colado allí subrepticiamente, mientras Jessie dormía, y ahora se limitaba a permanecer inmóvil en el rincón, camuflada su presencia por el incesante flujo y reflujo de las sombras sobre su rostro y su cuerpo, fija en Jessie la mirada insólitamente ávida de sus negros ojos, tan grandes y profundos que recordaron a la mujer las cuencas de una calavera. El visitante solo estaba allí, en el rincón, simplemente eso y nada más. Jessie yacía sujeta por las esposas, con los brazos alzados por encima de la cabeza y la sensación de encontrarse en el fondo de un profundo pozo. Fue transcurriendo el tiempo, marcado por el estúpido parpadeo del reloj que proclamaba que eran las 12, las 12, las 12. Por último, pudo hurtar un pensamiento coherente a la parte más recóndita del cerebro, una idea que parecía peligrosa y, a la vez, enormemente reconfortante. Ahí no hay nadie, Jessie. El hombre que ves en esa esquina es una combinación de sombras y fantasía, ni más ni menos. Mediante un enorme esfuerzo, tensando los brazos, echó hacia atrás el cuerpo para sentarse en la cama. El dolor de los sobrecargados hombros le arrancó una mueca de dolor, al tiempo que empujaba con los pies, afirmaba en la colcha los talones de los pies descalzos y respiraba a base de ásperas bocanadas, al ritmo del esfuerzo. Y mientras llevaba a cabo toda aquella maniobra, sus ojos seguían clavados, sin apartarse un segundo, en la espantosamente alargada figura del rincón. Es demasiado alto y delgado para ser un hombre real, Jess, te das perfecta cuenta de ello, ¿verdad? No es más que viento, sombras, una pincelada de rayos de luna, y algunos restos de tu pesadilla, supongo. De acuerdo. Casi lo estuvo. Empezó a tranquilizarse. Luego, del exterior, llegó otro torrente de aullidos histéricos lanzados al aire por el perro. Y la figura del rincón, la forma que no era más que viento, sombras y una pincelada de rayos de luna, aquella figura inexistente, no había vuelto ligeramente la cabeza en dirección al punto de donde procedían los ladridos. No, seguramente no. Seguramente fue otra artimaña del viento, la oscuridad y las sombras. Era muy posible, a decir verdad,
tenía la certeza poco menos que absoluta de que esa parte, la del giro de la cabeza, había sido una ilusión. Pero ¿y lo demás? La propia figura. No podía convencerse de que era todo imaginación. Desde luego ninguna figura con tal aspecto de hombre podía ser solo una ilusión, ¿o sí? Habló de pronto Burlingame, y aunque su voz era temerosa, en el timbre no se apreciaba nada de histeria, al menos de momento. Curiosamente, la parte de Ruth que anidaba en Jessie era la que se sentía más horrorizada ante la idea de que no pudiese estar sola en el dormitorio, y era la parte de Ruth la que aún seguía al borde del tartamudeo farfullante. Si esa cosa no es real, dijo, porque, de entrada, se marchó el perro. No creo que se hubiese ido, de no contar con una muy buena razón, ¿verdad? Comprendió, a pesar de todo, que tenía encima un susto de muerte y que anhelaba una explicación de la marcha del perro que no incluyese para nada la figura que Jessie veía o creía ver de pie en el rincón. En realidad, le rogaba que dijese que su idea original, que el perro abandonó la casa simplemente porque no se encontraba a gusto en ella, era mucho más probable. O tal vez, pensó, se fue impulsado por el motivo más viejo de todos, había olfateado otro animal vagabundo, una perra en celo. Supuso que cabía incluso la posibilidad de que al chucho le hubiera asustado algo, una rama que chocara contra una ventana del piso de arriba, por ejemplo. Esta era la que más le gustó, porque sugería una especie de tosca justicia, que al perro también le había asustado un imaginario intruso y que sus ladridos pretendían sembrar el terror en el ánimo del inexistente recién llegado para que se alejara de la cena del paria canino. Sí, expón todas esas posibilidades, imploró de súbito, y aunque no creas ninguna de ellas, convénceme a mí para que las crea. Pero Jessie tampoco se sentía capaz de hacer tal cosa, y la razón estaba en la esquina del cuarto, junto a la cómoda. Había alguien allí. No se trataba de ninguna alucinación, no era ninguna mezcla de sombras agitadas por el viento y de su propia fantasía, no era ningún resto de su sueño, ningún fantasma vislumbrado fugazmente en la perceptiva tierra de nadie que se extiende entre el dormir y el despertar. Era un monstruo un monstruo espectral que ha venido a devorarme, hombre, no un monstruo, sino un hombre, que permanecía inmóvil, de pie allí, y que la contemplaba mientras el viento despedía sus ramalazos, arrancaba crujidos a la casa y hacía que las sombras bailasen sobre aquel rostro extraño y medio vislumbrado. En esa ocasión, el pensamiento, monstruo espectral, ascendió desde los niveles inferiores del cerebro al estadio más iluminado de la consciencia. Insistió en negarlo, pero notó que el terror volvía, a pesar de todo. La criatura del rincón más distante de la alcoba podía ser un hombre, pero aunque así fuera, Jessie empezó a estar cada vez más segura de que a su rostro le pasaba algo malo. Si pudiese verlo mejor. No deberías desearlo, le advirtió una susurrante y ominosa voz ovni. Pero tengo que hablarle, tengo que establecer contacto, pensó Jessie, e inmediatamente se contestó a sí misma con una voz nerviosa y regañona que parecía compuesta a partes iguales por las de Ruthie: no lo consideres algo, considéralo él. Piensa que se trata de un hombre, alguien que tal vez se extravió en el bosque, una persona que está tan asustada como tú. Un buen consejo, quizá, pero Jessie se dio cuenta de que no podía pensar en aquella figura del rincón considerándola una persona, como tampoco podía considerar así al perro vagabundo. Como tampoco creía que aquel ser de la sombra se hubiese perdido o estuviera asustado. Lo que se proyectaba desde aquel rincón, Jessie así lo percibía, eran largas y morosas ondas de perversidad. Esto es una memez. Habla con esa cosa, Jessie. Habla con esa persona. Intentó aclararse la garganta y comprobó que no había nada que aclarar, estaba tan seca y tan lisa como un jaboncillo. Sintió los latidos del corazón en el pecho, muy leves, muy rápidos, muy irregulares. El viento soplaba. Las sombras describían formas en blanco y negro sobre las paredes y el techo, lo que la hacía sentirse como una mujer atrapada en el interior de un caleidoscopio para daltonianos. Durante una fracción de segundo creyó ver una nariz, delgada, larga y blanca, bajo aquellos inmóviles ojos negros. ¿Quién? Al principio solo consiguió emitir un tenue susurro que apenas hubiera podido oírse a los pies de la cama y mucho menos al otro extremo del dormitorio. Se interrumpió, se humedeció los labios y probó de nuevo. Se percató de que tenía las manos cerradas, apretadas en tensos y doloridos puños, y se obligó a abrirlas y separar los dedos. ¿Quién es usted?
Tampoco pasaba de ser un susurro, pero le salió un poco mejor que la primera vez. La figura no respondió, se limitó a continuar allí, con las estrechas, colgantes y blancas manos llegándole hasta las rodillas. Jessie pensó, rodillas. Rodillas. No es posible. Yes, cuando las manos de una persona le cuelgan a los costados, solo llegan al nivel de los muslos. Respondió Ruth, con voz tan apagada y temerosa que Jessie casi no la reconoció. Las manos de una persona normal, cuando le cuelgan a los costados, solo llegan al nivel de los muslos, ¿es eso lo que quieres decir? ¿Pero tú crees que una persona normal se colaría sigilosamente durante la noche en la casa del prójimo y luego se quedaría quieta en un rincón, sin hacer otra cosa que mirar, al encontrarse a la señora de dicha casa esposada a las columnas de la cama? Que se limitaría a quedarse quieto allí y nada más. Entonces, el intruso movió una pierna, o quizá fue solo la confusa agitación de las sombras, captada por el cuadrante inferior de la visión de Jessie. La combinación de sombras, viento y rayos de luna confería una terrible ambigüedad a todo el episodio y, de nuevo, Jessie se encontró dudando de la existencia real del visitante. Se le ocurrió la posibilidad de que continuara dormida, de que su sueño de la fiesta de cumpleaños de Will hubiese derivado hacia una nueva y extraña dirección, pero no pudo creerlo de verdad. Estaba despierta, desde luego. Tanto si la pierna se había movido como si no, o incluso si había una pierna, la mirada de Jessie se vio momentáneamente atraída hacia el suelo. Le pareció ver algún objeto negro sobre el piso, entre los pies de la criatura. Era de todo punto imposible determinar qué podía ser, dado que la sombra del tocador convertía aquella zona en la más oscura de la habitación, pero la mente de Jessie regresó súbitamente al momento de aquella tarde en que se esforzaba en convencer a Gerald de que ella hablaba en serio. Los únicos sonidos eran los del viento, la puerta que batía contra el marco, el perro ladrador, el somorgujo y lo que estaba en el suelo, entre los pies del visitante, era una sierra de cadena. Jessie tuvo la instantánea y absoluta certeza de ello. El intruso la había utilizado antes, pero no para cortar leña. Lo que cortó fueron personas, y el perro había salido huyendo al olfatear la llegada de aquel demente, que mientras se acercaba por el camino del lago iba balanceando en su mano enguantada la motosierra hostil chorreante de sangre. «Basta», gritó en tono rabioso. «Deja ahora mismo de pensar imbecilidades y domínate». Pero comprobó que no podía dejarlo, porque aquello no era ningún sueño y porque cada vez estaba más convencida de que la figura que permanecía de pie en el rincón, tan silenciosa como el monstruo de Frankenstein antes de que le aplicasen el eléctrico soplo de la vida, era real. Pero aunque lo fuese, no se habría pasado la tarde dándole a la motosierra para convertir seres humanos en chuletas de cerdo. Claro que no, eso no era más que una variación inspirada por el cine de las simples y espantosas consejas de campamento, que tan divertidas parecen cuando la gente está reunida alrededor de la fogata quemando malvavisco con las demás chicas y que tan aterradoras resultan después, cuando una tiembla dentro del saco de dormir y cada vez que oye el chasquido de una rama cree que se le acerca el hombre de Lakeview, el legendario descerebrado superviviente de la guerra de Corea. El ser que estaba de pie en el rincón no era el hombre de Lakeview, y tampoco era un asesino de motosierra. Había algo en el suelo, al menos, Jessie estaba bastante segura de ello, y supuso que podía ser una sierra de cadena, pero también podía ser un maletín, una mochila, el muestrario de un viajante. ¿O mi imaginación? Sí. Incluso aunque en aquel preciso instante lo estaba mirando, fuera lo que fuese, sabía que tampoco era cosa de descartar la posibilidad de la imaginación. Sin embargo, mediante alguna pérfida regla, eso no hacía más que reforzar la idea de que la propia criatura era real, y cada vez resultaba más difícil eliminar la sensación de perversidad que brotaba, serpenteando en el aire, como un constante gruñido en tono bajo, de aquel laberinto de negras sombras y pulverulentos rayos de luna. Me odia, pensó Jessie. Sea lo que fuere, me odia. No cabe duda. Porque, si no, seguiría inmóvil ahí, sin ayudarme. Levantó de nuevo la cabeza hacia aquel semblante medio entrevisto, hacia aquellos ojos que parecían fulgurar con tan febril avidez en las redondas cuencas negras. Se lamentó, llorosa. Por favor, ¿hay alguien ahí? Su voz sonó humilde, ahogada en lágrimas. Si hay alguien, no querrá ayudarme, por favor. Ve estas esposas. Las llaves están junto a usted, encima del tocador. Nada.
Ningún movimiento. Ninguna respuesta. La cosa siguió allí, bueno, si es que estaba allí, sin hacer otra cosa que observarla desde detrás de su fúnebre máscara de sombras. Si no quiere que le diga a nadie que le he visto, no lo diré, insistió Jessie. Le vaciló la voz, se difuminó, bajó de tono, resbaló. Le garantizo que no diré nada. Y le estaré, tan agradecida. Continuó mirándola. Solo la miró y nada más. Jessie notó la humedad de las lágrimas que descendían por sus mejillas. Usted me da miedo, ¿sabe? Dijo. No va a decir nada. No puede hablar. Si realmente está ahí, no puede decirme algo. Una terrible y sutil histeria se apoderó entonces de Jessie, para desaparecer de inmediato, no sin llevarse, firmemente cogida entre las esqueléticas garras, una parte valiosa e insustituible de la mujer. Lloró e imploró a la espeluznante figura inmóvil en el rincón del dormitorio. Jessie permaneció consciente durante toda aquella prueba, pero en algunos momentos se hundió en ese curioso lugar vacío reservado para quienes el terror domina hasta tal punto que llegan al filo del éxtasis. Se oyó a sí misma suplicar a la figura, con voz ronca y lacrimógena, que, por favor, le quitase las esposas, que, por favor, por favor, que la librase de los grilletes, y luego se hundió de nuevo en aquel misterioso lugar del vacío. Supo que los labios seguían moviéndose porque lo sentía. También pudo oír los sonidos que brotaban de su boca, pero mientras seguía en aquel lugar de vacío absoluto, tales sonidos no eran palabras, sino torrentes de parloteos sueltos e inconexos. También oía los silbidos del viento y los ladridos del perro, los captaba sin tener plena conciencia de ello, los oía pero sin comprender qué era, todo quedaba perdido en el horror de la forma medio vista, del sobrecogedor visitante, del intruso al que no se había invitado. Le resultaba imposible interrumpir la contemplación de la cabeza deforme y estrecha, las mejillas blancas, los hombros hundidos, pero lo que atraía más y más la atención de los ojos de Jessie eran las manos de la criatura, manos oscilantes, de dedos larguísimos, que se extendían por las piernas hasta llegar mucho más abajo de lo que unas manos normales hubieran debido llegar. Permanecía en aquel lugar al vacío un espacio de tiempo indeterminado, 12, informaba el reloj de la cómoda, tampoco allí ayudaba lo más mínimo, y luego recuperaba momentáneamente el sentido de la realidad, concebía pensamientos en vez de experimentar solo una inacabable secuencia de imágenes inconexas, empezaba a oír en sus labios palabras bien vocalizadas y no parloteos confusos. Pero había avanzado mientras estaba en aquel espacio al vacío, sus palabras no tenían ahora nada que ver con las esposas o las llaves del tocador. Lo que oía, en cambio, era el agudo, berreante susurro de una mujer que lo único que imploraba era una respuesta, cualquier respuesta. ¿Qué es usted? Sollozó. Un hombre. Un demonio. Por Dios santo, ¿qué es usted? El viento soplaba. La puerta batía. Frente a Jessie, el rostro de la figura pareció alterarse, pareció plegarse hacia arriba para formar una mueca. Había algo terriblemente familiar en aquella mueca y Jessie sintió que la esencia de su cordura, que hasta entonces había resistido con notable fortaleza todos los ataques, empezaba finalmente a flaquear. Papá. Susurró. Eres tú, papá. No seas tonta, chilló, pero Jessie pudo adivinar que incluso aquella voz sustentadora titubeaba ante el camino que conducía a la histeria. No seas boba, Jessie. Tu padre lleva muerto desde 1980. En vez de ayudarle, aquello empeoró las cosas. Y mucho. A Tom Maud le enterraron en la cripta familiar de Falmouth, a menos de 150 kilómetros de allí. El ardiente y aterrado cerebro de Jessie insistía en mostrarle una figura encorvada, de ropas y zapatos destrozados, cubiertos de mantillo verde-azul, que cruzaba furtivamente campos inundados de claridad lunar y corría a través de parcelas descuidadas, entre urbanizaciones suburbanas, vio la gravedad que afectaba los debilitados músculos de los brazos y los iba estirando poco a poco hasta que las manos quedaban balanceándose junto a las rodillas. Era su padre. El hombre que la había hecho feliz llevándola sobre los hombros cuando ella contaba 3 años, que la consoló cuando, a la edad de 6 primaveras, un payaso de circo la asustó con sus cabriolas hasta hacerla llorar, que todas las noches le contaba cuentos al acostarse hasta que cumplió los 8 años y fue lo bastante mayor, dijo él, para leérselos ella. Su padre,
que había improvisado unos filtros la tarde del eclipse y la tuvo sentada en su regazo mientras se aproximaba el momento de la ocultación total del sol, su padre, que había dicho, no te preocupes por nada, no te preocupes y no vuelvas la cabeza. Pero ella pensó que él sí estaba preocupado, porque su voz había sonado espesa y vacilante, sin parecerse en nada a su voz de costumbre. En el rincón, la sonrisa, la mueca de aquel ser se ensanchaba y, de pronto, todo el cuarto se impregnó de aquel olor, aquel hedor suave que era medio metálico y medio orgánico, un olor que le recordaba el de las ostras con crema, el de su mano después de haber apretado un puñado de monedas y el del aire inmediatamente antes de que estallase un tormenta. ¿Eres tú, papá?, preguntó a la figura envuelta en sombras del rincón y desde algún lugar, a lo lejos, llegó el grito del somorgujo. Jessie notó el discurrir de las lágrimas que descendían despacio por sus mejillas. Y algo extraordinariamente extraño estaba sucediendo en aquellos instantes, algo que ni en 1000 años hubiera esperado que ocurriese. Mientras aumentaba la certidumbre de que era su padre, de que era Tom Maud quien estaba de pie en el rincón, hubiese o no hubiese muerto 12 años antes, el terror empezó a abandonarla. Había encogido las piernas, pero ahora las volvió a estirar y las separó. Al hacerlo, se repitió un fragmento del sueño, hijita de papá, palabras trazadas sobre sus senos con lápiz labial marca Peppermint y Amiam. Está bien, adelante, se dirigió a la forma. Le sonó la voz un tanto ronca, pero firme. ¿Has venido por eso? No. Pues, venga, adelante. De todas maneras, ¿cómo iba a impedírtelo? Pero prométeme que después me liberarás. Que abrirás las esposas y dejarás que me vaya. La figura dio la callada por respuesta. Siguió inmóvil allí dentro de su embozo surrealista de luna y sombra, sin dejar de sonreírle. Y mientras los segundos transcurrían, 12, 12, 12, informaba el reloj de encima de la cómoda, como si sugiriese que la idea del paso del tiempo era una ilusión, que el tiempo era realmente algo congelado, algo sólido. Jessie empezó a pensar que había tenido razón al principio, que lo cierto era que allí no había nadie. Comenzó a sentirse como una veleta sometida a los caprichos eólicos de esas ráfagas de viento contradictorio que soplan en una u otra dirección poco antes de una tempestad o de un tornado. Tu padre no puede haber regresado de la muerte, dijo Burlingame, con una voz que pretendía ser firme y resultaba lamentable. No obstante, Jessie se percató del esfuerzo. Contra viento y marea, se mantuvo en sus 13 e insistió, esto no es ninguna película de terror ni ningún episodio de la zona muerta, Jess. Esto es la vida real. Pero otra parte de ella, quizá la parte donde se albergaban aquellas voces interiores que eran auténticas ovni, no solo las interferencias que su subconsciente interceptó e introdujo en su cerebro consciente, reiteraba que allí había una verdad más tenebrosa, algo que iba a la zaga de los talones de la lógica como una sombra irracional, y acaso sobrenatural. Esa voz insistía en que las cosas cambiaban en la oscuridad. Las cosas cambiaban especialmente en la oscuridad, dijo, cuando una persona estaba sola. Cuando eso ocurría, se desprendían los cerrojos de la caja de la imaginación y todo, todas las cosas, podía salir volando completamente libre. Puede ser tu padre, esa parte fundamentalmente esotérica del susurro fue lo que Jessie reconoció con un escalofrío de pavor cuando la voz de la locura y la de la razón se integraron una en otra. Puede ser, no lo dudes. A la luz del día la gente está casi siempre a salvo de fantasmas, espíritus y muertos vivientes y, normalmente, también se está a salvo de ellos durante la noche cuando una se encuentra acompañada, pero toda esa seguridad desaparece si una está sola y a oscuras. Hombres y mujeres solos en la oscuridad son como puertas abiertas, Jessie, y si gritan pidiendo ayuda, quién sabe qué cosas horribles pueden acudir a esa llamada. Quién sabe lo que algunos hombres y mujeres han visto en el momento de morir a solas. Tan difícil resulta creer que varios de ellos murieron de miedo, al margen de las palabras que figuren en sus certificados de defunción. No lo creo, dijo Jessie con su voz confusa y vacilante. Habló en voz alta, esforzándose en mostrar una firmeza que no sentía. No eres mi padre. Creo que no eres nadie. Oreo que solo eres una ilusión formada por el resplandor de. A guisa de respuesta, la figura se dobló hacia adelante, en reverencia burlona, y su cara, una cara que parecía demasiado real para permitir la duda, salió de entre las sombras durante unos segundos. Jessie dejó escapar un ronco.
chillido cuando los pálidos rayos lunares que se filtraban por la claraboya pusieron una fugaz capa de oropel carnavalesco en aquel rostro. No era su padre. A la vista de la maldad demencial que captó en el rostro del visitante, Jessie hubiera acogido de mil amores a su padre, incluso después de 12 años de permanecer en un frío ataúd. Ojos inyectados en sangre, espantosamente fulgurantes, la miraron desde el fondo de unas cuencas profundas, envueltas en arrugas. Los labios se curvaban hacia arriba en una reseca sonrisa que ponía al descubierto unos molares sucios y unos caninos mellados que parecían casi tan largos como los colmillos del perro vagabundo. Una de las blancas manos levantó del suelo el objeto que Jessie había medio visto y medio intuido en la oscuridad entre los pies del intruso. Al principio pensó que se trataba de la cartera de mano de Gerald, traída del cuartito que usaba allí como estudio, pero cuando la criatura levantó hasta la claridad aquel objeto en forma de estuche, observó que era mucho mayor y mucho más viejo que la cartera de Gerald. Parecía una especie de anticuado maletín de esos que utilizaban los viajantes para llevar el muestrario. Por favor, susurró con un hilo de voz lacrimógena. Quien quiera que sea, no me haga daño, por favor. No me suelte si no quiere, está bien, pero no me haga daño, se lo ruego. Se amplió la sonrisa y Jessie vislumbró brillos minúsculos en el fondo de la boca. Al parecer el visitante tenía allí algunos empastes de oro, lo mismo que Gerald. Entonces, los largos dedos abrieron las cerraduras del estuche. Estoy soñando, creo, ahora sí que parece que es un sueño. Oh, lo es, gracias a Dios, y lo abrieron. La caja estaba llena de huesos y joyas. Jessie vio falanges y anillos, dientes y pulseras, cubitos y pendientes, vio un diamante lo bastante grande como para que un rinoceronte se asfixiara, relucientes trapezoides lechosos de luna dentro de las rígidas y delicadas curvas de la caja torácica de un niño. Vio todo aquello y anheló que fuera un sueño. Sí, deseó que lo fuese, pero si lo era, no se parecía en nada al sueño que tuvo antes. Era la situación, esposada a las columnas de la cama mientras un maníaco al que solo veía a medias le enseñaba sus tesoros, lo que parecía de pesadilla. La sensación, sin embargo. La sensación era de realidad. No había escapatoria. La sensación era de realidad. La criatura que estaba de pie en el rincón mantenía abierta la caja, sosteniéndola por el fondo con una mano, para que Jessie la inspeccionase. Hundió la otra mano en el estuche y revolvió la maraña de huesos y alhajas, lo que produjo un siniestro rumor de chasquidos y crujidos como el de castañuelas enmohecidas por el polvo. Sus ojos, mientras tanto, no se apartaban de Jessie y las en cierto modo deformes facciones de su rostro se curvaban hacia arriba en gesto regocijado, abierta la boca en silenciosa mueca, y los caídos hombros subían y bajaban a impulsos de unas risitas sofocadas emitidas como resoplidos. No, chilló Jessie, pero no pronunció sonido alguno. De súbito notó que alguien, lo más probable es que fuese y, diablos, siempre había subestimado la fortaleza intestinal de aquella dama, se hacía cargo de los mandos que gobernaban los cortocircuitos de su cabeza. Observó que a través de las hendiduras de las cerradas puertas de los armarios donde estaban los paneles salían ensortijadas líneas de humo, comprendió lo que eso significaba y, mediante un último y desesperado esfuerzo cortó la corriente de la maquinaria antes de que los motores se quemasen y los conductos se congelaran. La sonriente figura del otro extremo del dormitorio hundió más la mano en la caja y tendió a Jessie un puñado de huesos y de oro, que quedaron iluminados por la luna. En la cabeza de la mujer se produjo un relampagueo de insoportable fulgor y, a continuación, las luces se apagaron. No se desmayó sin más, como la protagonista de un grandilocuente drama teatral, sino que retrocedió con un brutal respingo, como un asesino condenado a muerte atado a la silla eléctrica que recibiese la primera descarga de voltios. Ello representaba el final del horror y, por el momento, era suficiente. Jessie Burlingame se hundió en la oscuridad sin un solo murmullo de protesta. 14 Al cabo de un rato, tras un breve forcejeo para recuperar el conocimiento, tuvo conciencia únicamente de dos cosas: se había desplazado en el cielo hasta entrar por las ventanas occidentales y ella, Jessie, estaba terriblemente asustada, sin que al principio supiera de qué. Luego acudió a su mente: su padre había estado allí, quizá continuara en el cuarto. Cierto que no se le parecía, pero eso era porque su padre llevaba su cara de eclipse. Jessie bregó para impulsarse hacia la cabecera y se apoyó en los pies con tal fuerza que arrastró la colcha bajo el cuerpo. Sin embargo, no pudo utilizar los brazos con la misma energía.
El hormigueo del miedo había actuado con negativa eficacia mientras estuvo inconsciente y ahora no le quedaba más sensibilidad que la que pudieran tener las patas de una silla. Con ojos muy abiertos, plateados por la claridad lunar, observó el rincón contiguo al tocador. Había amainado el viento y por fin, aunque solo fuera de momento, las sombras se estaban quietas. El rincón estaba vacío. El tétrico visitante se había marchado. Tal vez no, Jess, quizá no ha hecho más que cambiar de posición. Puede que se haya escondido debajo de la cama. ¿Qué te parece la idea? Si es así, en cualquier momento puede alzar el brazo y apoyar la mano en tus caderas. El aire se agitó, un hálito apenas, ni siquiera un sople y la puerta topó suavemente contra el marco. Eran los únicos sonidos. El perro guardaba silencio y eso, más que cualquier otra cosa, convenció a Jessie de que el extraño se había ido. Tenía otra vez la casa para ella sola. La mirada de Jessie descendió hacia la enorme mancha oscura del suelo. Corrección, pensó. Ahí está Gerald. No debo olvidarme de él. Echó hacia atrás la cabeza y cerró los párpados, consciente del latido tenue y uniforme de su garganta, pero sin tener el menor deseo de espabilarse lo bastante como para que ese latido se convirtiese en lo que realmente era, sed. Ignoraba si le iba o no a ser posible pasar de la tenebrosa inconsciencia al sueño normal, pero comprendía que esto último era lo que deseaba, más que ninguna otra cosa, salvo, quizá, que se presentase alguien a rescatarla. Quería dormir. No había nadie ahí, Jessie. Lo sabes, ¿verdad? Era, absurdo entre lo absurdo, la voz de Ruth. Ruth, la de palabra fanfarrona, cuyo lema establecido, copiado de la letra de una canción de Nancy Sinatra, rezaba: cualquier día, estas botas te van a pisotear. Ruth, a quien la figura entrevista a la luz de la luna había dejado reducida a un montón de temblorosa jalea. Adelante, cielo, instó Ruth. Diviértete a mi costa todo lo que te plazca, es posible, incluso, que me lo merezca. Pero no te engañes. No había nadie ahí. Tu imaginación te ha obsequiado con un pase de diapositivas, eso es todo. Eso es todo lo que había. Te equivocas, Ruth, contestó sosegadamente. Había alguien, desde luego, y Jessie y yo sabemos quién era. No parecía exactamente papá, pero eso era solo porque el eclipse le difuminaba la cara. A pesar de todo, la parte importante no era la cara, ni el aspecto de conjunto que presentaba, puede que calzase botas de tacones altos especiales, o que se hubiera puesto alzas en los zapatos. Que yo sepa, hasta cabe la posibilidad de que llevase zancos. —¿Zancos? —exclamó Ruth, sorprendida. —Oh, Dios mío, lo que me faltaba por oír. Ya no tiene la menor importancia el hecho de que el hombre hubiese muerto antes de que el smoking del día de Reagan volviese de la tintorería. Tom Maut era tan torpe que debía hacerse una póliza de seguro para bajar la escalera. Zancos. Vamos, nena, eso sí que es tomarme el pelo a manos llenas. Esa parte no importa, dijo con cierta obstinación serena. Era él. Siempre he conocido su olor, ese olor suyo denso, a sangre caliente. No es el olor a ostras ni a monedas. Ni siquiera el de la sangre. Es el olor de... Se interrumpió el pensamiento, se quebró y desapareció. Jessie dormía. 15. Dos fueron los motivos por los que acabó quedándose sola con su padre en Sunset Trails la tarde del 20 de julio de 1963. Uno servía de excusa al otro. La excusa era que a Jessie aún le asustaba un poco la señora Gillette, aunque habían transcurrido por lo menos 5 años, puede que cerca de 6, desde el incidente de la galleta y la mano golpeada. La verdadera razón era sencilla y llana: con quien Jessie quería estar durante aquel acontecimiento, que solo se daría una vez en la vida, era con su padre. La madre lo sospechó y no le hizo ninguna gracia que su marido y su hija de 10 años la llevasen de un lado para otro como una pieza de ajedrez, pero la cuestión era prácticamente un fait accompli, un hecho consumado. Jessie había acudido a su padre primero. Aún le faltaban 4 meses para cumplir los 11 años, pero eso no significaba que fuese tonta. La sospecha de Sally Maud era cierta. Jessie había desencadenado una campaña consciente y meticulosamente pensada cuyo objetivo era conseguir pasar con su padre el día del eclipse. Mucho tiempo después, Jessie opinaría que esa era una razón más para mantener cerrada la boca respecto a lo que sucedió aquel día. Era posible que no faltara quien dijese:
Su madre, por ejemplo, que no tenía derecho a quejarse, que, al fin y al cabo, solo obtuvo lo que merecía. El día antes del eclipse, Jessie encontró a su padre sentado en el porche, fuera de su estudio, entregado a la lectura de un ejemplar, en edición de bolsillo, de Perfiles del Valor, mientras la esposa, el hijo y la hija mayor reían y nadaban en el lago. Para la entrevista, Jessie se dio un toque de color a los labios, con carmín peppermint yum yum, por supuesto, regalo de cumpleaños de Maddie. No le gustó nada la primera vez que se lo aplicó, pensaba que era un tono infantil y que sabía a Pepsodent, pero papá dijo que le parecía bonito y eso lo transformó en el más valioso de sus escasos recursos cosméticos, algo digno de atesorarse y que solo se debía utilizar en ocasiones especiales como aquella. Mientras ella hablaba, el padre la escuchó atenta y respetuosamente, pero no hizo ningún esfuerzo para disimular el brillo de divertido escepticismo que animaba sus pupilas. ¿Pretendes de veras decirme que aún tienes miedo de Adrian Gillette?, preguntó, cuando Jessie hubo concluido de repetir una vez más la vieja historia de cómo la señora Gillette le había arreado un papirotazo en la mano cuando la alargó para coger la última galleta que quedaba en la bandeja. Eso debió de ser allá por... No sé, pero creo que aún trabajaba para Danninge, de modo que debió de ocurrir antes de 1959. Todavía te asusta, después de tantos años. Eso es completamente freudiano, cariño. Bueno, la verdad, ya sabes, solo un poco. Jessie abrió desmesuradamente los ojos, intentando transmitir la idea de que al decir, un poco, quería dar a entender, una barbaridad. Lo cierto es que ignoraba si aún temía o no a la vieja Fufu soplidos, pero sí sabía que consideraba a la señora Gillette una auténtica chinchorrera de pelo azulado, y no tenía la menor intención de pasar en su compañía el único eclipse total de sol que probablemente tuviera ocasión de ver en toda la vida, si podía tramarlas cosas de forma que le fuese posible presenciarlo con su padre, a quien adoraba de una manera tan fabulosa que las palabras carecían de capacidad para expresarlo. Evaluó el escepticismo paterno y llegó a la conclusión, aliviada, de que era amistoso, incluso quizá conspiratorio. Sonrió, al tiempo que añadía, pero también quiero estar contigo. Tom Maud se llevó a los labios la mano de Jessie y le besó los dedos, como un caballero francés. Aquel día no se había afeitado, cosa que a veces no hacía cuando estaba en el campo, y el áspero roce de la barba envió un agradable temblor de cosquillas a lo largo de los brazos y la espalda de la chica. «Comme tu es daus», dijo. «Mayolima de Moiselle. J.E.T. Aime». Jessie emitió una risita boba, sin entender su torpe francés, pero repentinamente segura de que todo había salido tal como había esperado que saliese. «Sería divertido», manifestó el hombre en tono dichoso. «Solo nosotros dos. Prepararía una merienda cena y podríamos despacharla aquí, en el porche». Sonrió. «Hamburguesas eclipsea con acento du». Jessie soltó una carcajada, al tiempo que inclinaba la cabeza y batía palmas, encantada. Entonces, el padre dijo algo que a la chica le extrañó un poco, incluso en aquella época, porque no era hombre que se preocupase mucho de la ropa y de la moda. «Podrías ponerte tu precioso traje de playa nuevo». «Claro, si tú quieres», repuso Jessie, aunque ya había tomado nota mental para pedir a su madre que intentase cambiar aquel vestido playero. Era bastante bonito, si a una no le molestaban las franjas rojas y amarillas, claro, casi lo bastante chillonas como para que una se pusiera a soltar berridos, pero también era demasiado pequeño y demasiado estrecho. Su madre lo había pedido a Sears, calculando las medidas a ojo y considerando que bastaba con una talla mayor de la que necesitaba Jessie el año antes. Ocurrió que la chica se había desarrollado un poco más de lo que se esperaba, en bastantes sentidos. A pesar de todo, si a papá le gustaba, y si eso servía para que se pusiera de su parte en la cuestión del eclipse y la echara una mano. Se puso de su parte y la echó una mano, con la energía del mismísimo Hércules. Inició la tarea aquella noche, sugiriendo a su esposa después de la cena, y después de 2 o 3 vasos de añejo Ben Rouge, que se podía excusar a Jessie de trasladarse al monte Washington para la contemplación del eclipse del día siguiente. La mayor parte de sus vecinos estivales iban a ir. Inmediatamente después del Día de los Caídos empezaron a celebrar reuniones a la pata la llana para tratar el tema de cómo y dónde presenciar el inminente fenómeno solar. Aquellas reuniones le parecían vulgares fiestas corrientes y molientes, e incluso había bautizado a los asistentes con el nombre de adoradores del sol del Dark Scour.
Los adoradores del sol habían alquilado para la ocasión un minibús escolar del colegio del distrito y proyectaban trasladarse en él hasta la cima de la montaña más alta de Nueva Hampshire, pertrechados con cestas de almuerzo, gafas de sol Polaroid, cajas reflectoras especiales, cámaras fotográficas con filtros también especiales, y champán, naturalmente. Cajas y cajas de botellas de champán. A la madre y a la hermana mayor de Jessie todo aquello les parecía la propia definición de esparcimiento vacío, de guateque excursionista artificioso. A Jessie le parecía la mismísima esencia del aburrimiento, y eso antes de añadir la vieja fu soplidos a la ecuación. La noche del 19 salió al porche después de la cena, en teoría para leer 20 o 30 páginas de Más allá del planeta silencioso, del señor C.S. Lewis, antes de que se pusiera el sol. A decir verdad, su objetivo era infinitamente menos intelectual, quería escuchar el modo en que su padre lanzaba su tiro, el tiro de ambos, y animarle silenciosamente. Maddie y ella habían comprobado muchos años atrás que la combinación sala de estar / comedor de la casa de verano tenía unas muy peculiares características acústicas, originadas probablemente por la altura del techo, que formaba un empinado ángulo agudo. Jessie suponía que hasta Will estaba enterado de la forma en que los sonidos llegaban desde allí hasta el porche. Solo los padres parecían ignorar que lo que hablaban en aquella estancia podía oírse fuera y que la mayor parte de las decisiones que se adoptaban en la sala de estar / comedor, mientras se tomaban el café y la copa de coñac de sobremesa, se solían conocer, al menos por parte de sus hijas, mucho antes de que el Estado Mayor del cuartel general transmitiera las órdenes oportunas. Jessie se dio cuenta de que sostenía la novela al revés y se apresuró a rectificar esa situación antes de que Maddie apareciese por allí y soltase una enorme y muda risotada. Le remordía un poco la conciencia por lo que estaba haciendo, bien pensando, su actitud estaba más cerca de la escucha a escondidas que del apoyo moral en silencio, pero tampoco experimentaba la suficiente sensación de culpa como para dejarlo. Y, en realidad, aún consideraba encontrarse en la parte honesta de una delgada frontera moral. Al fin y al cabo, no era como si se hubiese escondido en el armario, o algo así, estaba tranquilamente sentada, a la vista de todo el mundo, bañada por el brillante sol que se disponía a hundirse por el oeste. Estaba sentada allí fuera con su libro y se preguntaba si en Marte habría eclipses y marcianos que los contemplasen. Y si sus padres pensaban que nadie podía oír su conversación porque estaban sentados a la mesa, allí dentro, era culpa suya. Se suponía que estaba obligada a entrar y avisarles. No lo creo, querida, susurró Jessie con su más relamida voz tipo Elizabeth Taylor en La gata sobre el tejado de zinc y luego se cubrió la boca con las manos para ocultar una sonrisa amplia y majadera. Y supuso que también estaba a salvo de la interferencia de su hermana, al menos de momento, oía a Maddie y a Will en el cuarto de juegos pelearse en broma mientras jugaban una partida de cuti, parchís o algo por el estilo. No creo que le haga ningún daño quedarse aquí conmigo hasta mañana, ¿tú sí?, preguntaba el padre de Jessie con su tono más alegre y simpático. No, claro que no, respondió la madre, pero tampoco sería precisamente mortal para ella ir durante el verano a alguna parte con todos los demás. Va a acabar convertida en una completa niña mimada de papá. Ya fue la semana pasada con Will y contigo a esa función de títeres de Bethal. En realidad, no me dijiste que se quedó con Will, y que incluso le compró un helado, pagándolo de su propia asignación, mientras tú asistías a esa subasta del granero. Eso no fue ningún sacrificio para nuestra Jessie, replicó Sally. Su voz sonó casi malhumorada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que fue a la función de títeres porque quiso y se cuidó de Will también porque quiso. El tono malhumorado cambió a otro más familiar, irritación. ¿Cómo puedes entender lo que quiero decir?, interrogaba ese tono. ¿Cómo es posible, si eres un hombre? Aquel era el tono que, durante los últimos años, Jessie había oído cada vez con más frecuencia en la voz de su madre. Se daba cuenta de que en parte eso era así porque, a medida que crecía, su capacidad de escucha y de comprensión era mayor, pero también porque su madre empleaba aquel tono más a menudo que antes. A Jessie no se le alcanzaba porque la lógica de su padre siempre sacaba de quicio a su madre. De pronto, el hecho de que ella haga algo porque quiere hacerlo es motivo de preocupación, ¿no?, preguntaba Tom en aquel momento. Tal vez es incluso un borrón en su conducta. ¿Qué haremos con ella si se le despierta la conciencia social así como la solidaridad familiar, Sal? La ingresamos en un reformatorio para jóvenes rebeldes.
No saques a relucir conmigo el paternalista aire protector. Sabes perfectamente lo que quiero decir. No, esta vez has hecho que me extravíe entre el polvo, dulzura. Se supone que estamos disfrutando de nuestras vacaciones de verano, ¿recuerdas? Y siempre he tenido la idea de que cuando se está de vacaciones, uno hace lo que le da la gana y pasa el tiempo con quien quiere pasarlo. En realidad, pensaba que esa era la idea general. Jessie sonrió, sabedora de que todo había acabado, salvo los gritos. Cuando a la tarde siguiente se produjera el eclipse, ella seguiría allí con su padre, en vez de estar en la cumbre del monte Washington con Fu soplidos y los demás adoradores del sol del Dark Scour. Su padre era como uno de esos campeones de ajedrez que hacen pasar un mal rato al aficionado de talento antes de rematarlo. Podrías venir tú también, Tom. Jessie nos acompañaría si vinieses. Era una jugada astuta. Jessie contuvo el aliento. No puedo, amor. Estoy esperando una llamada de David Adams sobre la cartera de farmacopea Brookings. Es un asunto muy importante, y muy comprometido también. Está en una fase en que manejar Brookings es como manipular explosivos. De todas formas, si me permites ser sincero contigo, aunque pudiese ir, no estoy muy seguro de que me apeteciera. No me cae lo que se dice bien. Y en cuanto a ese majadero de Sleaford. Calla, Tom. No te preocupes. Maddie y Will están abajo y Jessie ha salido al porche delantero, ¿la ves? En aquel momento, Jessie tuvo de pronto la absoluta certeza de que su padre conocía exactamente las excelencias de las condiciones acústicas de la sala de estar barra comedor, sabía que su hija estaba oyendo hasta la última palabra de aquella conversación. Y deseaba que Jessie oyera hasta esa última palabra. Un leve estremecimiento cálido recorrió la espalda y las piernas de la chica. Ya me imaginaba que saldría a relucir Dick Sleaford. La voz de la madre sonaba furiosamente divertida, una combinación que hizo que a Jessie le diese vueltas la cabeza. Parecía que mezclar emociones de manera tan majareta era una prerrogativa especial de los adultos. Si los sentimientos fuesen comida, los sentimientos de los adultos serían platos como filetes recubiertos con una capa de chocolate, puré de patatas con trozos de pina oca especial espolvoreada con pimentón picante en vez de azúcar. Jessie pensó, y no por primera vez, que ser adulto parecía más un castigo que un premio. Esto es realmente exasperante, Tom. Ese hombre se me insinuó hace 6 años. Estaba borracho. Por aquellas fechas siempre estaba borracho, pero purgó su acción. Pa Oliver Yaron me dijo que va a Alcohólicos Anónimos y... Bravo, dijo su padre secamente. Le enviamos una tarjeta de felicitación o una medalla al mérito, Sally. Déjate de impertinencias. Casi le rompiste la nariz. Sí, eso es cierto. Cuando uno entra en la cocina para echar unos cubitos de hielo a su copa y se encuentra con que el cernícalo de la esquina tiene una mano en el trasero de la esposa de uno mientras la otra se trabaja la delantera. Dejémoslo, propuso la mujer en tono santurrón, pero Jessie pensó que, por algún motivo, su madre parecía casi complacida. Curioso, más que curioso. La cuestión es que ya va siendo hora de que te enteres de que Dick Sleaford no es ningún diablo salido de la profundidad del Averno, como también es hora de que Jessie descubra que Adrian Gillette no es más que una pobre vieja solitaria que una vez, durante una fiesta, le dio un manotazo en plan de broma. Y ahora, por favor, no trates de hacerme un lavado de cerebro, Tom, no pretendo afirmar que fuese una buena broma, no lo era. Solo digo que Adrian no lo sabía. No lo hizo con mala intención. Jessie bajó la mirada y vio que su mano derecha casi había doblado por la mitad la novela. ¿Cómo era posible que su madre, una mujer que se había graduado cum laude, que vaya una a saber qué significa eso, en Vassar, fuese tan estúpida? A Jessie, la respuesta le parecía bastante clara, no era estúpida. O se hacía la tonta o se negaba a ver la verdad, y una llegaba a la misma conclusión, al margen de la alternativa que considerase correcta, obligada a elegir entre creer a la horrible vieja que vivía un poco más arriba de la calle donde ellos tenían su casa de veraneo o a su propia hija. Sally Maud había optado por Fu soplidos. Buena elección, ¿eh? Porque soy una hija de papá, por eso. Por eso y por la forma en que ve las cosas. Por eso, pero yo no pienso abrirle los ojos y ella no lo comprenderá nunca por sí misma. Ni en 1000 millones de años. Jessie se obligó a aflojar la presión con que sujetaba el libro en rústica. La señora Gillette quiso escarmentarla,
en su manotazo había mala intención, pero, de todas maneras, la conjetura de su padre de que a Jessie ya no le asustaba aquel viejo loro probablemente tenía más de acertada que de errónea. Por otra parte, Jessie llevaba camino de salirse con la suya y se quedaría con él, así que lo mismo daba que la madre dijese 8 que 80, ¿verdad? Ella iba a quedarse con papá y no tendría que aguantar a la vieja Fufu soplidos, y ello iba a ser así porque papá se ha puesto de mi parte, murmuró. Sí, ese era el quid del asunto. Su padre la había apoyado, en contra de la opinión de su madre. Jessie se percató de que la estrella del atardecer fulguraba suavemente en el oscurecido cielo y comprendió que llevaba allí fuera, en el porche, toda oídos mientras le daban vueltas al tema del eclipse, y el tema de ella, Jessie, cerca de 3/4 de hora. Aquel anochecer descubrió una circunstancia menor pero interesante de la vida: el tiempo pasa mucho más deprisa cuando se está escuchando a escondidas una conversación acerca de una misma. Sin apenas pensar en lo que hacía, levantó la mano y curvó los dedos para formar un tubo, por el que miró la estrella y simultáneamente concretó la vieja fórmula: deseo y puedo conseguirlo. Su deseo, que ya iba camino de serle concedido, era que la permitiesen quedarse al día siguiente con su padre. Quedarse con él, fuera como fuese. Solo dos personas que sabían cómo apoyarse la una a la otra, sentadas en el porche mientras comían hamburguesas Eclipse Adu, más como un viejo matrimonio que como padre e hija. En cuanto a Dick Sleaford, después me pidió disculpas, Tom. No recuerdo si te lo dije o no. Me lo dijiste, pero no recuerdo que él me pidiera disculpas a mí. Es probable que temiese que le machacaras la cabeza, o, por lo menos, que lo intentases, repuso Sally, de nuevo con aquel tono de voz que tan peculiar le parecía a Jessie, parecía una desconcertante mezcla de felicidad, buen humor y enojo. Durante unos segundos, Jessie se preguntó si era posible expresarse así y estar en su sano juicio, pero enseguida sofocó completamente esa idea. También quiero decir una cosa respecto a Adrian Gillette, antes de que dejemos totalmente el tema. Estás en tu casa. Me dijo, en 1959, o sea, 2 años después, que por aquellas fechas estaba saliendo de la regla. No citó a Jessie ni aludió al incidente de la galleta, pero creo que trataba de excusarse. Fue él, más gélido y oficialista del mundo. ¿Y se le ocurrió a alguna de vosotras dos transmitir esa información a Jessie, y explicarle lo que significaba? Silencio por parte de su madre. Jessie, que aún tenía solo una idea vaga de lo que significaba salir de la regla, bajó la vista y observó que, una vez más, tenía el libro cogido con tanta fuerza que estaba a punto de doblarlo. De nuevo hizo un esfuerzo para relajar las manos. Tampoco se os pasó por la cabeza pedirle disculpas. El tono del hombre era suave, acariciador, mortífero. Deja ya de someterme al 3er grado, estalló Sally, tras una larga pausa de silencio y meditación. Esta es tu casa, no del Tribunal Superior, por si no te has dado cuenta. Fuiste tú quien sacó el tema a colación, no yo, dijo el padre. Yo no hice más que preguntar. Vamos, estoy hasta las narices del modo en que le das la vuelta a todo, dijo Sally. Por el tono de voz que empleó, Jessie supo que su madre estaba llorando o a punto de llorar. Por primera vez, que recordase, las lágrimas de su madre no despertaron ninguna simpatía en su corazón, ningún deseo apremiante de correr a consolarla, mientras, probablemente, también ella estallaba en lágrimas. Lo que experimentó, en cambio, fue una curiosa y glacial satisfacción. ¿Estás nerviosa, Sally? ¿Por qué no? Tienes razón, estoy nerviosa. Discutir con mi marido me pone así, no es extraño. No es la cosa más sorprendente que jamás oíste. ¿Y sabes por qué discutimos? Te daré una pista, Tom. No se trata de Adrian Gillette, ni de Dick Sleaford, ni tampoco del eclipse de mañana. Discutimos a causa de Jessie, de nuestra hija, ¿y qué otra novedad hay? Se echó a reír a través de las lágrimas. Un seco siseo indicó que la mujer frotaba un fósforo para encender un cigarrillo. No dicen que la rueda que chirría es la que siempre se lleva la grasa. Pues esa es nuestra Jessie, ¿verdad? La rueda chirriante. Nunca se siente satisfecha con lo que se acuerda hasta haber tenido ocasión de dar ella los toquecitos finales. Los planes de los demás nunca le gustan.
Nunca puede dejar las cosas como están. A Jessie le impresionó captar en la voz de su madre algo muy próximo al odio. Sally. No tiene importancia, Tom. Quiere quedarse contigo. Estupendo. De todas formas, no sería muy agradable llevarla, lo único que iba a hacer es armar camorra con su hermana y quejarse por tener que vigilar a Will. En otras palabras, no haría más que chirriar. Sally, Jessie casi nunca se queja ni lloriquea, y es muy buena a la hora de... Vamos. No sé con qué ojos la miras, chilló Sally Maud, y el rencor que impregnaba su voz hizo que Jessie se encogiera hacia atrás en la silla. Juro ante Dios que a veces te comportas con ella como si fuese tu novia en vez de tu hija. En esa ocasión la larga pausa correspondió al padre que, cuando habló, lo hizo en tono suave y frío. Decir eso es un golpe bajo, sucio e injusto, replicó por último. Sentada en el porche, Jessie miró la estrella vespertina y una oleada de desaliento la hundió hacia un pozo de algo parecido al horror. Experimentó la súbita y apremiante necesidad de enfocar de nuevo la estrella con el tubo formado por la mano, para desear entonces que todo quedase anulado, empezando por la petición a su padre de que arreglara las cosas para que ella pudiera quedarse con él en Sunset Trails al día siguiente. Le llegó en aquel instante el ruido de la silla, cuando su madre la retiró para levantarse. Lo siento, se excusó Sally, y aunque el tono seguía siendo furioso, Jessie pensó que ahora también sonaba un poco como asustada. Quédate la mañana, si eso es lo que quieres. Estupendo. Muy bien. Te recibirá con los brazos abiertos. Resonó entonces el taconeo de los zapatos de la mujer, que se retiró rápidamente y, al cabo de un momento, el chasquido del mechero de Tom Maud, que encendía su cigarrillo. En el porche, Jessie notó que las lágrimas acudían a sus ojos, cálidas lágrimas de vergüenza, de dolor y de alivio por la circunstancia de que la discusión hubiese terminado antes de pasar a mayores y que la cosa empeorase, porque no se habían dado cuenta Maddie y ella que últimamente las controversias de sus padres eran cada vez más ruidosas y acaloradas. Que el periodo de frialdad en sus relaciones tardaba cada vez más en caldearse de nuevo. ¿Era o no posible que? No, se interrumpió, antes de que la idea se completara. No, no es posible. No es posible, en absoluto, así que chitón. Tal vez un cambio de escenario propiciase un cambio de pensamientos. Jessie se puso en pie, bajó al trote los escalones del porche y luego anduvo por el camino que llevaba al borde del lago. Se sentó allí y se entretuvo arrojando guijarros al agua, hasta que su padre fue a buscarla, cosa de media hora después. Hamburguesas Eclipse para 2 mañana en el porche, anunció, un segundo antes de besarla en la parte lateral del cuello. Se había afeitado y el mentón era todo suavidad, pero el pequeño estremecimiento de placer recorrió igualmente la espalda de Jessie. Todo está arreglado. Se enfadó mucho mamá. No, repuso el padre alegremente. Dijo que estaba muy bien, tanto si ibas con los demás como si te quedabas aquí, puesto que ya has hecho todos los deberes de la semana y... Jessie había olvidado su anterior presentimiento de que Tom Maud estaba más enterado de lo que daba a entender respecto a las condiciones acústicas de salón-comedor, y la generosidad de su mentira la conmovió tan profundamente que poco faltó para que se le saltasen las lágrimas. Se volvió hacia él, le echó los brazos al cuello y le cubrió las mejillas y los labios de pequeños pero intensos besos. La reacción inicial del hombre fue de sorpresa. Sus manos retrocedieron y, durante unos segundos, las palmas se ahuecaron sobre los incipientes limones de los pechos de Jessie. El estremecimiento recorrió de nuevo a la chica, pero esta vez mucho más fuerte, casi lo bastante fuerte como para resultar doloroso, igual que una conmoción, y acompañado, como un extraño déjà vu, por la idea recurrente de las insólitas contradicciones de la adultez, un mundo en el que una podía pedir cada vez que le viniese en gana guiso de carne con salsa mouras o huevos fritos con zumo de limón, y donde la gente solía pedirlo. Después, las manos de su padre la rodearon, se posaron en sus omóplatos, la apretaron calurosamente contra él, y si hubiesen estado donde no debían estar un momento más de lo que debían, Jessie apenas se hubiese dado cuenta. Te quiero, papá. También yo te quiero, Pumpkin. A puñados.